Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tu canal, Doctor Estudiante. Un canal creado por mi persona, Francisca Puñay Carlos, y mi amigo y compañero de estudios, Ronald Vázquez Escobar. En este canal vamos a hablar sobre temas de ciencias básicas dirigido a estudiantes de medicina y ciencias de la salud en general. Bien, empezamos una secuencia de, en este caso, sistema respiratorio. Vamos a hablar del extremo superior de las vías respiratorias, ¿sí? Aquella puerta de ingreso del oxígeno hacia los pulmones para la realización de la hematosis a nivel alveolar. Me refiero a la nariz y a los senos paranasales. Bien, empezamos este video. Podemos mencionar que la nariz tiene como tal dos funciones principales, una función respiratoria y una función olfatoria. Ahora, si vemos en su configuración externa de la nariz, vamos a mencionar principalmente que la nariz va a estar tapizada por piel, en este caso es tejido plano estratificado queratinizado. La nariz va a presentar en su configuración externa también tres partes que la vamos a mencionar. Presenta una raíz, que está en esta zona, presenta el dorso o también denominado cuerpo, y presenta un vértice o punta de la nariz. También la nariz va a presentar tres surcos, un surco nasopalpebral, un surco nasogeniano y un surco nasolabial. ¿Ok? El nasolabial es el que encontramos que está conectando parte del vértice de la nariz con el labio superior. Bien, también podemos mencionar que la cavidad nasal se va a conectar con el exterior a través de de las narinas, que son esos orificios, son los orificios nasales, los cuales nosotros conocemos como narinas, ¿sí? Esas narinas van a desembocar en el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal sería toda esta zona, es la primera parte de la nariz, es como la zona de ingreso. En esta zona vamos a encontrar también las llamadas vibrisas, que son folículos pilosos que encontramos en la nariz y su función principal es la de atrapar algún agente extraño para que no pueda ingresar a las vías respiratorias. Este vestíbulo nasal va a estar delimitado de la cavidad nasal propiamente dicha por el umbral de la nariz, ¿sí? Entonces, la nariz se va a conectar directamente con el exterior a través de las narinas, ¿ok? También tenemos vestíbulo nasal, que está delimitado de la cavidad nasal por el umbral de la nariz. Bien, ¿y con el interior con qué se conecta la cavidad nasal? Pues la cavidad nasal tiene una conexión con el interior a través de las coanas, que ya lo vamos a mencionar posteriormente. Bien, seguimos en su configuración externa de la nariz. Vamos a ver de una visión anterolateral que la nariz va a poseer una parte ósea y una parte cartilaginosa. ¿Ok? Dentro de la parte ósea vamos a encontrar los huesos nasales, que son esos de acá, los huesos nasales propiamente dichos, parte del hueso maxilar y el hueso frontal. Esos serían los tres huesos que vamos a encontrar en una configuración externa, ¿sí? Ambos huesos nasales, el hueso maxilar y el hueso frontal. Y en su parte cartilaginosa vamos a ver dos cartílagos nasales, que son estos, eso es un derecho y hay otro izquierdo. El cartílago del tabique o del septo nasal, que es el del centro, que está como uniendo. Vamos a encontrar un cartílago alar mayor y un cartílago alar menor y cartílago nasal accesorio. ¿Ok? Cartílago alar mayor, cartílago alar menor y un cartílago nasal accesorio. También vamos a encontrar en esta zona un tejido fibroadiposo alar, que es el que podemos ver de amarillo. Y en una visión inferior seguimos viendo el cartílago alar mayor y el tejido fibroadiposo alar. Sabemos que la cavidad nasal, como toda estructura, va a tener una pared superior o techo, una pared inferior o piso y una pared lateral a su vez de una pared medial, ¿sí? Vamos a empezar hablando de la pared inferior de la cavidad nasal, que va a estar estructurada o va a estar compuesta por dos estructuras óseas. En este caso empezamos hablando de la lámina horizontal del hueso palatino, ¿sí? Parte del hueso palatino es la que conforma el piso de la cavidad nasal, en este caso es la lámina horizontal del hueso palatino. También vamos a encontrar a la apófisis palatina del hueso maxilar, que está en esta zona. Todo esto es el hueso maxilar, pero la apófisis palatina es aquella que comprende el piso de la cavidad nasal. Entonces son dos estructuras que comprenden la pared inferior o piso. Y si vemos una pared superior, vamos a encontrar básicamente al cartílago del tabique nasal y a las estructuras óseas. En este caso, lo que está de amarillo es el hueso nasal. Vamos a encontrar la espina nasal del hueso frontal, ¿sí? Esta parte es la espina nasal y todo eso es el hueso frontal.
Únicamente la espina nasal del hueso frontal es aquella que conforma el techo de la cavidad nasal. Vamos a encontrar la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿sí? El hueso etmoides está coloreado de morado en este caso y tenemos a la lámina cribosa que es la que forma el techo. Recordemos que por la lámina cribosa atraviesan los filetes nerviosos del primer par craneal del nervio olfatorio para cumplir la función de la olfacción. Bien, vamos a encontrar también al hueso esfenoides, ¿sí? Al hueso esfenoides y también a la porción basilar del hueso occipital, ¿sí? Entonces, recopilando, eh, cartílago del tabique nasal, los huesos nasales, la espina nasal del hueso frontal, la lámina cribosa del hueso etmoides, el hueso esfenoides y la porción basilar del hueso occipital. Eso sería el techo de la cavidad nasal o pared superior. Ahora vamos a ver una pared medial y utilizando el mismo esquema, vamos a ver que va a estar delimitada por tres estructuras, ¿sí? La pared medial es aquella que divide en ambas fosas nasales la cavidad nasal. En este caso, la pared medial va a estar delimitada, o va a estar constituida por la lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿sí? Que es una lámina que baja del hueso etmoides, y también va a estar constituida por el hueso Vomer, que es este que está coloreado de verde. Recordemos que el hueso Vomer es un hueso independiente propio de la nariz, no pertenece a ninguna otra estructura ósea, a diferencia de la lámina perpendicular, que esta sí pertenece pues al hueso etmoides, es parte de este hueso. Y por último, el cartílago del tabique nasal, ¿sí? Estas tres estructuras van a ser las que conforman la pared medial de la cavidad nasal. Ahora hablemos de la pared lateral, ¿sí? Vamos a ver que tenemos básicamente tres cornetes, ¿ok? Un cornete nasal superior o concha nasal superior, un cornete nasal medio y un cornete o concha nasal inferior. Podemos mencionar que el cornete nasal superior eh, es el más pequeño. De los tres es el más pequeño. Recordemos que la cavidad nasal, en este caso los cornetes nasales, van a estar tapizados por mucosa y la función principal de los cornetes nasales es el calentamiento del aire antes del ingreso a las vías respiratorias inferiores. ¿Ok? Como función principal de los cornetes es el calentamiento del aire antes del ingreso a las vías respiratorias inferiores. Seguimos mencionando al cornete nasal medio, que si es que entramos a esta zona, y como ya se habrán dado cuenta, tanto el cornete nasal superior como el cornete nasal medio pertenecen al hueso etmoides, ¿sí? No son huesos propios de la nariz ni independientes, pertenecen al hueso etmoides. Y por último, también mencionamos a los cornetes nasales inferiores. Son aquellos más grandes y en este caso no pertenecen a ninguna estructura ósea, sino que son huesos independientes de la nariz. Cabe recalcar que algunas personas, en algunos casos, no solo tienen tres cornetes nasales o conchas nasales, sino que tienen un cuarto cornete nasal, al cual se denomina cornete nasal supremo. Y en algunos otros casos, hay pacientes que tienen un quinto cornete nasal. En este caso, a ese cornete nasal se denomina cornete o concha nasal de Zuckerkant, ¿sí? Hay que recordar siempre eso, pero básicamente lo que nos mencionan los libros y lo que se puede estudiar son los tres cornetes nasales. En una vista inferior, únicamente se puede apreciar el cornete nasal inferior y el cornete nasal medio. Recordemos que por su estructura, el cornete nasal superior es más pequeño y además que está en una posición superior y es por eso que es un poco difícil el poder apreciar desde una vista externa. Debajo de cada cornete vamos a encontrar un meato. Un meato que, por ejemplo, en el cornete nasal superior, debajo del cornete nasal superior, vamos a encontrar el meato nasal superior, ¿sí? Los meatos son un espacio para poder drenar la mucosa de los senos paranasales, que ya lo vamos a explicar. Entonces, debajo del cornete nasal superior vamos a encontrar al meato nasal superior. Debajo del cornete nasal medio vamos a encontrar el cornete nasal medio, ¿sí? Los meatos los meatos son el mismo nombre de los cornetes. Entonces, cornete nasal superior, meato nasal superior. Cornete nasal medio, meato nasal medio. Y cornete nasal inferior, meato nasal inferior. También en esta zona podemos apreciar para el drenaje de mucosa, vamos a encontrar al receso esfenoidal, que está en esa zona, y
al conducto nasolacrimal o lacrimonasal, ¿sí? Por aquí es donde se drenan las lágrimas que vienen provenientes de la cavidad orbitaria o del ojo, propiamente dicho, que sirve para lubricar. Bien, ahora hablamos de los senos paranasales, que básicamente son cuatro, pero en realidad cuatro, podemos mencionar cuatro nombres, porque en realidad esos son en pares. En este caso tenemos a los senos frontales, a los senos etmoidales, que en realidad son celdillas etmoidales porque son varios orificios, a los senos esfenoidales y a los senos maxilares, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de los senos paranasales? Bien, la función principal es entibiar y humedecer el aire inspirado que ingresa a la cavidad nasal, ¿sí? Recordemos que los senos paranasales son cavidades huecas y pues tienen como finalidad principal entibiar y humedecer el aire inspirado. Por algunos autores consideran que los senos paranasales sirven para la fonación al hablar y el aligeramiento del peso del cráneo, ¿sí? Pero básicamente la función principal en entibiar y humedecer el aire inspirado, al igual que, al igual que los cornetes o conchas nasales. Empezamos hablando del cornete, perdón, del seno esfenoidal, que es aquel que va a estar ubicado debajo de la silla turca del hueso esfenoides, ¿sí? Debajo de la silla turca que aloja la glándula pituitaria o hipófisis, va a estar debajo de esta silla turca, va a estar ubicado el seno esfenoidal en el hueso esfenoides. Como dato, podemos mencionar que el hueso esfenoides es asimétrico de su homólogo, de su homónimo, es decir, el seno esfenoidal derecho es asimétrico del izquierdo. Este seno esfenoidal va a drenar mucosa en el receso esfenoidal, ¿sí? Recordemos que el receso esfenoidal estaba en esta zona, entonces el seno esfenoidal va a drenar en el receso esfenoidal. Pero también podemos mencionar que algunos autores consideran que este seno paranasal va a drenar en el meato superior, ¿sí? Debajo del cornete nasal superior. Pero básicamente es esto, que el seno esfenoidal eh, desemboca en el receso esfenoidal. Ahora vamos con las celdillas etmoidales, ¿sí? En este caso, las celdillas o senos etmoidales se van a agrupar en tres, ¿sí? En celdillas etmoidales posteriores, en celdillas etmoidales medias y en celdillas etmoidales anteriores. Y cada grupo va a drenar en un lugar. En este caso, podemos mencionar que las celdillas etmoidales posteriores van a drenar en el meato superior. Las celdillas etmoidales posteriores drenan en el meato superior. Caso contrario son las celdillas etmoidales anteriores y las celdillas etmoidales medias, que esos dos grupos de celdillas van a drenar en el meato medio, ¿sí? Entonces, celdillas etmoidales posteriores drenan en el meato superior y las anteriores y medias van a drenar en el meato medio, ¿sí? No olvidar eso. Vamos a mencionar también a los senos frontales, que están ubicados en el hueso frontal y tienen la forma del ala de mariposa. Como podemos apreciar, el seno frontal va a tener la forma de un ala de mariposa. En este caso, el seno frontal va a drenar en el meato medio, a este nivel, en el meato medio, a través del conducto frontonasal, ¿sí? A través del conducto frontonasal drena mucosa del seno frontal al meato medio. Y por último mencionamos los senos maxilares que tienen que observarse en una imagen distinta, dado que estos senos maxilares son los más grandes. Al ser los más grandes, tienden a estar ubicados en una posición que se tiene que apreciar mejor. Estos senos maxilares van a estar ubicados en el cuerpo del hueso maxilar y van a drenar en el meato medio, ¿sí? Recordemos que en el meato medio drena el seno maxilar, el seno frontal y las celdillas etmoidales anteriores y medias. ¿Y quién drena en el meato medio inferior? Pues en el meato medio inferior drena el conducto nasolacrimal o lacrimonasal, ¿sí? Es ahí donde se drenan las lágrimas, es por eso que cuando lloramos secretamos mucosa en abundancia. Ahora hablaremos de la irrigación de la cavidad nasal, que va a estar dada básicamente por dos arterias, ¿sí? La carótida interna y la carótida externa. En este caso mencionamos que la carótida interna va a dar una rama oftálmica. Y esta rama oftálmica, de la arteria oftálmica, va a dar dos ramas, la arteria etmoidal anterior
y la arteria etmoidal posterior que van a irrigar esta zona, una zona superior, anterior superior de la nariz. Entonces, etmoidal posterior y etmoidal anterior son ramas de la arteria oftálmica, que la arteria oftálmica a su vez es rama de la carótida interna. Empezaba mencionando esas dos arterias que van a irrigar, o estas dos ramas de la arteria carótida interna que van a irrigar esta zona de la cavidad nasal. Tenemos también a la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es rama de la arteria maxilar, que a su vez esta arteria maxilar es rama de la carótida interna. Entonces tenemos carótida interna, rama maxilar y la arteria esfenopalatina. Y de nuevo carótida interna, rama oftálmica y las dos etmoidales, tanto anterior como posterior. ¿Sí? La esfenopalatina podemos observar todas sus ramas. Y también vamos a mencionar por último la arteria labial superior. ¿Sí? Esta arteria labial superior que sube y esta arteria labial superior es rama de la arteria lingual superior que a su vez es rama de la arteria facial. Esta arteria facial también es rama de la carótida externa. Entonces, tenemos carótida externa, arteria facial, arteria lingual superior y por último la arteria labial superior, que es aquella que va a irrigar esta zona inferior de la cavidad nasal. Bien, podemos mencionar que a este nivel anterior va a existir una anastomosis de arterias. Esta anastomosis, como ya están observando, es denominada plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach es aquel que cuando hay un golpe simple en esta zona va a producir un sangrado nasal anterior. Este sangrado nasal se denomina epistaxis. ¿Sí? Muchos de nosotros en alguna oportunidad nos ha sangrado la nariz y si es un sangrado anterior, pues se puede parar fácilmente el sangrado con una presión, con una gasa y con una presión para que de esta manera podemos parar fácilmente el sangrado. Caso contrario es el sangrado posterior, dado que en un sangrado posterior se ve comprometida la arteria esfenopalatina, ¿sí? Esta arteria esfenopalatina es la que se ve complicada o comprometida en un sangrado posterior. A este nivel en un sangrado es muy complicado detenerlo y se van a tener que realizar unos procedimientos específicos. Bien, ahora vamos a hablar del drenaje venoso. El drenaje venoso es un tanto similar a la irrigación arterial, dado que vamos a tener vena facial, vamos a tener vena esfenopalatina y la vena oftálmica. ¿Sí? Es un tanto similar al drenaje venoso. Por último vamos a mencionar la inervación. Vamos a tener inervación sensitiva y sensorial. Si empezamos mencionando la inervación sensitiva, vamos a decir básicamente que está inervado por el trigémino, el quinto par craneal, y recordemos que el nervio trigémino tiene tres ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. En este caso, la cavidad nasal va a inervar, tanto la rama oftálmica como la rama maxilar. Vamos a dividir en dos porciones la inervación sensitiva, en una porción anterior superior y en una porción posterior inferior. En la porción anterosuperior vamos a ver que está inervada por el nervio oftálmico y con sus tres ramas, o vamos a mencionar tres ramas. El nervio etmoidal anterior, el nervio etmoidal posterior y el nervio infraorbitario, ¿sí? Esta inervación anterosuperior va a estar ubicada en esta zona y es la inervación sensitiva. Y por último vamos a mencionar la inervación posterior-inferior, que va a estar dada por el nervio maxilar y dos ramas de este, el nervio nasopalatino y el nervio palatino mayor, ¿sí? Esta porción posterior-inferior sería esta zona. Y por último mencionamos a la inervación sensorial, ¿sí? Aquella que está encargada de los sentidos y en este caso tenemos básicamente el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, aquel que nos da la percepción de los olores. En este caso el nervio olfatorio va a estar reposando sobre la lámina cribosa del hueso etmoides a través del bulbo olfatorio y se pueden notar los filetes nerviosos que atraviesan esta lámina cribosa del hueso etmoides y pues captan los olores para poder llevarlos a través del nervio olfatorio y ser procesados al sistema nervioso central. Pues bien, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y muchas gracias.